La esposa del millonario echó a la empleada embarazada de 8 meses. Y nadie esperaba lo que pasó. Esperanza estaba de rodillas en la terraza de la mansión, con las 2 manos apoyadas en las baldosas de barro y la barriga de 8 meses colgando entre sus brazos como un peso que su cuerpo ya casi no podía sostener. El sol de Guadalajara a las 3 de la tarde pegaba en la parte trasera de su cuello con esa intensidad seca que tiene el sol del occidente en marzo, cuando el aire no tiene una gota de humedad y todo lo que toca se calienta como si estuviera encima de una plancha. Las baldosas le quemaban las rodillas a través de la tela del uniforme gris que Claudia le había mandado a hacer 2 tallas más chico de lo necesario, porque no quiso gastar en uno nuevo cuando la barriga empezó a crecer. El balde con agua y cloro estaba a su derecha, y cada vez que Esperanza hundía el cepillo y lo pasaba contra el piso, el olor le subía directo a la nariz y le provocaba una náusea que tenía que tragar de vuelta apretando los dientes. Pero seguía tallando, porque Esperanza siempre seguía. A las 23, cuando llegó a esa casa huyendo de un hombre que le dejó una cicatriz debajo de la ceja izquierda y un miedo que todavía la despertaba en las madrugadas, seguía. A las 25, cuando se enteró de que estaba embarazada y sola en una ciudad donde no conocía a nadie, seguía. Y ahora a los 27, con 8 meses de embarazo y las rodillas ardiendo contra las baldosas calientes de una terraza que costaba más que todo lo que ella iba a ganar en su vida entera, seguía, porque su madre, antes de morirse cuando Esperanza tenía 16, le había dicho algo que se le quedó grabado en un lugar del cuerpo que no se borra ni con los años ni con el dolor. Mientras puedas moverte, muévete. El día que te quedes quieta, te come la vida. La terraza daba al jardín de la mansión de los Villanueva, en la zona de Providencia, una de esas colonias de Guadalajara, donde las casas tienen bardas tan altas que uno no puede ver lo que hay adentro desde la calle, donde los coches que entran y salen por los portones automáticos cuestan más que los departamentos de la gente que trabaja dentro de esas casas. El jardín tenía un pasto verde que un jardinero regaba 3 veces por semana, una alberca que nadie usaba desde hacía meses y un árbol de jacaranda que en esa época del año estaba cargado de flores moradas que caían al piso y que Esperanza barría todas las mañanas antes de que Claudia se levantara, porque las flores en el piso le parecían a Claudia una señal de descuido. Adentro de la casa, detrás del ventanal de vidrio que separaba la sala de la terraza, estaban los 3 niños: Valentina, Isabella y Daniel. Esperanza no podía verlos porque estaba de espaldas al ventanal, pero podía sentirlos ahí como se sienten las cosas que uno lleva 4 años cuidando, con ese sexto sentido que desarrollan las madres y las personas que hacen el trabajo de madre sin tener el título. Valentina tenía 6 años, una trenza larga que Esperanza le peinaba todas las mañanas con el mismo cuidado con el que se peina una muñeca de porcelana, y unos ojos grandes y serios que observaban todo sin decir nada, como si estuviera tomando notas mentales de un mundo que todavía no entendía, pero que ya sabía que no era justo. Isabela tenía 4, las mejillas rosadas y una necesidad de contacto físico que no se llenaba nunca. Una niña que buscaba manos para agarrar, cuerpos para pegarse, regazos para sentarse, como si el mundo fuera un lugar frío y la única forma de calentarse fuera estar pegada a alguien. Y Daniel tenía 2 años y unos ojos enormes que miraban todo con una curiosidad torpe, con dedos que agarraban todo lo que encontraban y una boca que todavía no formaba bien las palabras, pero que había aprendido a decir epe antes de aprender a decir mamá. El sonido de los tacones llegó antes que la voz, un golpe seco y preciso contra las baldosas de la terraza, el ritmo inconfundible de alguien que camina como si el mundo le debiera el paso. Esperanza dejó de tallar.
El cepillo se quedó quieto contra el piso. No levantó la cabeza todavía, pero su cuerpo ya sabía quién venía, porque el cuerpo aprende a reconocer el peligro antes que los ojos. Claudia se detuvo a 1 metro de ella. Esperanza vio primero los zapatos de tacón color nude, de los que cuestan 8,000 pesos el par y que Claudia usaba dentro de la casa como si viviera en una pasarela permanente. Después vio las piernas, el vestido blanco que le llegaba a la rodilla y finalmente la mano derecha de Claudia, que sostenía un papel doblado en dos, con la esquina superior marcada con el logotipo de un despacho de abogados. «Levántate, Esperanza». Claudia dijo su nombre como quien dice el nombre de una cosa, no de una persona. Esperanza se levantó. Le costó 3 intentos. Las rodillas no le respondieron en el primero, la barriga le tiró el equilibrio en el segundo, y en el tercero tuvo que apoyar una mano en el balde para impulsarse hacia arriba, mientras el agua con cloro le salpicaba los dedos. Se quedó de pie frente a Claudia con las manos mojadas, el uniforme manchado de humedad en las rodillas y la barriga entre las dos como una frontera que separaba dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Claudia le extendió el papel. «¿Qué es esto, señora? Tu despido, efectivo hoy. Tienes 1 hora para recoger tus cosas». Las palabras entraron por los oídos de Esperanza, pero tardaron en llegar al lugar del cerebro donde las cosas se procesan y se entienden. Tomó el papel con las manos mojadas. Las letras se empezaron a correr al contacto con el agua, pero alcanzó a leer lo suficiente. Rescisión laboral, motivo de despido, efectivo inmediato, firma de Claudia Ramos, de Villanueva. No la firma de Eduardo, solo la de ella. «Señora, yo no he hecho nada malo», dijo Esperanza, y la voz le salió entera, a pesar de que por dentro sentía que algo se estaba derrumbando, piso por piso, como un edificio al que le quitan las columnas. «Llevo 4 años en esta casa sin faltar un día. Yo no... No es una discusión», la cortó Claudia. La sonrisa que tenía en la cara era la clase de sonrisa que no tiene nada de alegría adentro. La sonrisa de alguien que disfruta tener el poder de destruir algo y quiere que la otra persona lo sepa. 1 hora, Esperanza. Y en ese momento, desde adentro de la casa, vino el primer golpe contra el vidrio. Esperanza giró la cabeza. Los 3 niños estaban pegados al ventanal. Valentina con las 2 manos planas contra el cristal y la cara apretada contra el vidrio, los ojos enormes, llenos de algo que no era llanto todavía, pero que estaba a punto de serlo. Isabela llorando ya, con la boca abierta y el sonido ahogado por el grosor del vidrio que convertía sus gritos en un zumbido sordo que apenas se escuchaba desde la terraza. Y Daniel, el más pequeño, golpeando el cristal con los puños cerrados, con la fuerza torpe de un niño de 2 años que no entiende lo que está pasando, pero que sabe, con esa certeza animal que tienen los niños cuando algo está mal, que alguien a quien necesita está del otro lado y no puede llegar. «Epe». El sonido atravesó el vidrio, apenas un hilo de voz, pero Esperanza lo escuchó como si Daniel le hubiera gritado al oído. Claudia había cerrado la puerta del ventanal con llave. Los había encerrado adentro antes de salir a la terraza. Había preparado todo para que los niños vieran, pero no pudieran hacer nada. Para que Esperanza viera, pero no pudiera abrazarlos. El papel de despido se le resbaló de las manos mojadas y cayó al piso de baldosas sobre el charco de agua con cloro que todavía no se secaba. Y Esperanza se quedó ahí, de pie frente a Claudia, con la barriga de 8 meses, las rodillas ardiendo, las manos vacías y mojadas y los ojos fijos en 3 caras, pequeñas aplastadas contra un vidrio que ella no podía romper. Eduardo Villanueva estaba sentado en la terraza del hotel en Cancún, con el teléfono en la mano y una vista al mar que no estaba mirando. Tenía 46 años, el pelo canoso en las sienes, que le daba un aire de autoridad que él no había buscado.
pero que le servía en las negociaciones, un maletín de cuero a sus pies con los contratos de la nueva propiedad que acababa de cerrar, y la tranquilidad de un hombre que cree que su casa funciona perfectamente porque nadie le ha dicho lo contrario. Llevaba 4 días en Cancún. Antes de eso, 3 días en Monterrey. Antes de eso, 2 días en Puebla. Así era la vida de Eduardo desde que heredó la cadena de hoteles de su padre hacía 6 años. Una ciudad tras otra, un contrato tras otro, un avión tras otro. Y entre un viaje y el siguiente, llamadas de 10 minutos a la casa donde Claudia le decía que todo estaba bien, que los niños estaban bien, que Esperanza se encargaba de todo, y Eduardo colgaba satisfecho, porque las cosas que uno no ve son las cosas que uno asume que funcionan. Esa noche, mientras Eduardo cenaba solo en el restaurante del hotel, con un plato de camarones que costaba más de lo que Esperanza ganaba en una quincena, su esposa estaba cambiando las cerraduras de la mansión de Providencia. Y una mujer de 27 años embarazada, de 8 meses, caminaba por las calles del barrio de Analco con una maleta de tela en una mano y la otra mano sosteniendo la parte baja de su barriga como si tuviera miedo de que se le cayera. Pero para entender lo que esa noche significaba, hay que entender lo que habían sido los últimos 4 años dentro de esa casa. Esperanza llegó a Guadalajara a los 23 años. Llegó en un camión de segunda clase que salió de Oaxaca a las 4 de la mañana, con una mochila que pesaba menos que el miedo que cargaba, una cicatriz fresca debajo de la ceja izquierda que le ardía cuando el aire le daba de frente, y la dirección de una agencia de colocación que una mujer en la central de autobuses le había escrito en un pedazo de servilleta. No tenía familia en Guadalajara. Su madre había muerto cuando ella tenía 16 de un cáncer que nadie detectó a tiempo, porque en el pueblo donde vivían el hospital más cercano estaba a 3 horas en camión, y las mujeres como su madre no iban al hospital. Se aguantaban hasta que el cuerpo no daba más. Después de la muerte de su madre, Esperanza se hizo cargo de sus 3 hermanos menores. Los crió sola, con los 15 años que tenía y el dinero que ganaba limpiando casas en el centro de Oaxaca, hasta que el más chico cumplió 14 y se fue a trabajar a una maquila en Tijuana. Entonces conoció a Raimundo. Y Raimundo parecía bueno hasta que dejó de parecerlo, hasta que las palabras se convirtieron en empujones y los empujones se convirtieron en algo peor. Y una noche Esperanza juntó lo poco que tenía y se subió a un camión que la llevara lo más lejos posible. Guadalajara fue donde el dinero le alcanzó para llegar. La agencia de colocación la envió a la casa de los Villanueva en Providencia al 3er día. Claudia la entrevistó en la cocina mientras se limaba las uñas con una lima eléctrica que hacía un zumbido constante. Le preguntó si sabía limpiar, cocinar, lavar, planchar y cuidar niños. Esperanza dijo que sí a todo. Claudia le preguntó cuánto cobraba. Esperanza dijo lo que la agencia le había dicho que dijera. Claudia le ofreció la mitad. Esperanza aceptó porque la mitad de algo era más que el total de nada. Y desde ese día, durante 4 años, Esperanza fue la primera en levantarse y la última en acostarse en aquella casa de 6 recámaras, 4 baños, una cocina más grande que el cuarto donde ella creció y un jardín con jacarandas que botaban flores moradas que ella barría todas las mañanas antes de que la señora las viera. Pero el trabajo de Esperanza no era limpiar la casa. Eso era lo que decía el papel que firmó el primer día. Lo que Esperanza hacía de verdad, lo que nadie le pagaba y nadie reconocía, era criar a 3 niños que su propia madre no criaba. Valentina tenía 2 años cuando Esperanza llegó. Era una niña que no sonreía. No porque fuera triste, sino porque nadie le había dado razones suficientes para sonreír.
Claudia la dejaba en la cuna con un biberón y un celular con videos hasta que se dormía. Y cuando la niña lloraba, Claudia cerraba la puerta del cuarto y subía el volumen de la televisión. Esperanza fue la primera persona que se sentó junto a la cuna de Valentina. Le tomó la mano y se quedó ahí hasta que la niña dejó de llorar. No hizo nada especial, solo estuvo. Y a veces eso es todo lo que un niño necesita para empezar a confiar en que el mundo no es un lugar donde lo dejan solo. Con los meses, Valentina empezó a hablar y las primeras frases completas que dijo no fueron para Claudia ni para Eduardo, fueron para Esperanza. Epe, ¿me lees un cuento? Epe, tengo miedo. Epe, ¿por qué mi mamá no viene? Esperanza le leía cuentos con la voz baja para no despertar a los demás. Le agarraba la mano cuando tenía pesadillas, y cuando Valentina preguntaba por qué su mamá no venía, Esperanza le decía lo que su propia madre le habría dicho. Tu mamá te quiere mucho, solo que a veces los grandes tienen cosas que hacer. Pero yo estoy aquí. Isabela nació cuando Valentina tenía 2. Desde el primer día fue una niña que necesitaba más de lo que cualquier persona podía dar. Más brazos, más caricias, más presencia. Claudia la cargaba para las fotos y la devolvía a Esperanza cuando la cámara se apagaba. Porque Claudia publicaba fotos con sus hijos todos los domingos en sus redes sociales. Fotos donde aparecía abrazando a los 3 con vestidos impecables y sonrisas que parecían sacadas de un catálogo de ropa para niños. Los comentarios decían: ¡qué madre tan hermosa! ¡Qué familia tan perfecta! ¡Qué bendición! Y cada domingo, después de la sesión de fotos que duraba 15 minutos exactos, Claudia les quitaba la ropa buena, los dejaba con Esperanza y se iba a su recámara a responder los comentarios con emojis de corazones, mientras Esperanza bañaba a los niños, los vestía con su ropa normal, les daba de cenar y los acostaba. Isabela desarrolló un ritual. Todas las noches, cuando Esperanza la acostaba en su cama, la niña le agarraba la mano y le decía: «Canta, Epe». Y Esperanza cantaba, siempre la misma canción, una canción que su madre le cantaba a ella en Oaxaca, una melodía simple en español, con una letra que hablaba de una estrella que cuidaba a los niños desde el cielo. No era una canción famosa, ni una canción de cuna de ningún libro. Era una canción que existía solo en la memoria de Esperanza, pasada de su madre a ella y ahora de ella a Isabela. Y cada noche, sin excepción, Isabela se dormía antes de que la canción terminara. Si Esperanza no cantaba, Isabela no dormía. Si otra persona intentaba acostarla, Isabela lloraba hasta que Esperanza venía. Era un vínculo que no se había construido con regalos, ni con permisos, ni con dinero. Se había construido con 1460 noches de una mujer sentada junto a una cama cantando la misma canción sin faltar una vez. Daniel llegó cuando Valentina tenía 4 e Isabela tenía 2. Y Daniel, desde el momento en que sus ojos enormes se abrieron al mundo, eligió a Esperanza. No fue una decisión consciente, fue algo más antiguo que las decisiones, algo que vive en el lugar del cuerpo donde los bebés reconocen el olor, la voz y el calor de la persona que los cuida. Daniel se aferraba a Esperanza con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Se dormía en su regazo, se calmaba con su voz. Y cuando empezó a formar sus primeras palabras, con esa torpeza hermosa de los niños que están aprendiendo a hablar, la primera palabra que salió de su boca no fue mamá, ni papá, ni agua, ni leche. Fue Epe. Claudia estaba en la sala cuando lo escuchó. El teléfono se le quedó suspendido a medio camino entre la mano y la oreja. Miró a Daniel, que estaba en el regazo de Esperanza, estirando los brazos hacia su cara y repitiendo «Epe, Epe», con esa alegría pura de los niños que acaban de descubrir que los sonidos sirven para nombrar a las personas que aman. Claudia no dijo nada en ese momento,
Pero algo cambió en su cara que Esperanza alcanzó a ver antes de que Claudia se diera la vuelta y subiera las escaleras hacia su recámara. No fue enojo, fue algo más profundo y más peligroso que el enojo. Fue la cara de una mujer que acababa de darse cuenta de que había perdido algo que nunca supo que tenía. Y fue entonces, semanas después, cuando sucedió lo que selló el destino de Esperanza en esa casa. Valentina tenía una reunión escolar, de esas donde los niños presentan a sus familias frente al salón y la maestra les hace preguntas sobre su casa, sus papás, sus hermanos. Eduardo estaba de viaje. Claudia dijo que tenía jaqueca y no fue. Esperanza llevó a Valentina a la escuela. La peinó con la trenza que le hacía todas las mañanas. Le acomodó el moño del uniforme y la dejó en la puerta del salón con un beso en la frente. La maestra le preguntó a cada niño que dijera quién los cuidaba en casa. Cuando le tocó el turno a Valentina, la niña de 6 años se paró frente al salón con la espalda recta y los ojos grandes y serios que le había dado la vida, y dijo con la claridad de alguien que no sabe mentir, porque todavía no ha aprendido que la verdad puede ser peligrosa. A mí me cuida Esperanza. Ella es mi mamá de verdad. La maestra lo anotó en su reporte. El reporte llegó a la casa y Claudia lo leyó un martes a las 3 de la tarde, sentada en la terraza con una copa de vino blanco en la mano y el teléfono en la otra, mientras Esperanza bañaba a los 3 niños en el baño de arriba y les cantaba la canción que Isabela necesitaba escuchar para no tener miedo del agua. Claudia no le dijo nada ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Esperó 2 semanas, y en esas 2 semanas, cada vez que veía a Esperanza peinar a Valentina, darle de comer a Daniel, cantarle a Isabela, cada vez que veía a sus 3 hijos buscar los brazos de otra mujer antes que los suyos, algo se iba endureciendo dentro de ella, como el cemento que se seca adentro de un molde hasta que ya no tiene forma de salir. Hasta que llegó aquel jueves a las 3 de la tarde, hasta que sacó la carta del despacho de abogados, hasta que bajó a la terraza donde Esperanza estaba de rodillas, lavando el piso con la barriga de 8 meses, rozando las baldosas, y le dijo que se fuera. No porque Esperanza hubiera hecho algo malo, sino porque había hecho algo que Claudia no podía soportar. Había hecho que sus hijos la amaran. Claudia llamó al cerrajero a las 8 de la noche, 1 hora después de que Esperanza salió por la puerta de servicio con su maleta de tela en una mano y la otra sosteniendo la barriga. El cerrajero llegó en 20 minutos, cambió las 3 cerraduras de las puertas exteriores y la cerradura de la puerta de servicio, y le entregó a Claudia 4 juegos de llaves nuevas por 2,800 pesos que ella pagó en efectivo sin pedir factura. Mientras el cerrajero trabajaba, Valentina estaba sentada en el primer escalón de la escalera principal con las manos agarradas a las rodillas y la mirada fija en la puerta de servicio, como si estuviera esperando que Esperanza la abriera en cualquier momento y apareciera con el delantal puesto, diciendo que todo había sido un error. Isabela estaba acostada en el piso del pasillo, boca abajo, con la cara enterrada en los brazos y un llanto largo y sostenido que no subía ni bajaba de intensidad. Un llanto plano, monótono, el llanto de alguien que no está llorando para que la consuelen, sino porque no sabe cómo dejar de hacerlo. Y Daniel estaba en su cuna con los ojos abiertos y los puños cerrados, sin llorar, sin moverse, con esa quietud que tienen los niños muy pequeños cuando algo los asustó tanto que el cuerpo se les apaga para protegerse. Claudia no los acostó esa noche, no les dio de cenar, no les cambió la ropa. Se encerró en su recámara con el teléfono y se puso a revisar las redes sociales de otras madres que publicaban fotos perfectas de sus hijos dormidos con frases sobre el amor incondicional, y le dio like a 4 de ellas antes de quedarse dormida con la luz prendida y la puerta cerrada. A las 11 de la noche, Valentina bajó a la cocina y abrió el refrigerador. Sacó un vaso,
de leche y un pedazo de pan dulce que Esperanza había comprado el día anterior en la panadería de la colonia. Se sentó en la mesa de la cocina y partió el pan en 3 pedazos. Subió las escaleras con el vaso y los 3 pedazos en un plato. Le dio uno a Isabela, que se lo comió sin dejar de llorar. Le puso el tercero en la mesita junto a la cuna de Daniel, que ya se había quedado dormido con los puños todavía cerrados, y se sentó en el piso entre las 2 recámaras de sus hermanos, con su pedazo de pan en la mano, comiéndolo despacio, en silencio, con la espalda recta y la cara seria de una niña de Minnosú, 6 años, que acababa de entender que ahora le tocaba a ella. Mientras tanto, a 40 minutos de la zona de Providencia, en el barrio de Analco, Esperanza tocó la puerta de la casa de doña Consuelo. Doña Consuelo era una mujer de 68 años que vivía sola en una casa de un piso con un patio interior donde colgaba ropa que lavaba a mano y un cuarto extra que usaba para guardar cajas de zapatos viejos y bolsas del mercado que nunca tiraba. Esperanza la conocía porque los domingos, cuando Claudia la dejaba salir después de las fotos familiares, caminaba hasta la parroquia de San José de Analco a encender una veladora, y doña Consuelo la saludaba en la puerta de la iglesia cada semana desde hacía 2 años. No eran amigas, eran algo más delgado que la amistad, pero más fuerte que la cortesía, ese tipo de relación que existe entre las mujeres que se reconocen como iguales, sin necesidad de explicarse. Doña Consuelo abrió la puerta, vio a Esperanza con la maleta, la barriga y los ojos hinchados, y no le preguntó nada. Solo le dijo: «Pásale, mija. El cuarto tiene cama y cobija. Mañana vemos qué hacemos». Esperanza se acostó en la cama del cuarto de las cajas, entre bolsas del mercado y zapatos viejos, con la barriga apuntando al techo y los ojos abiertos en la oscuridad. El cuarto olía a naftalina y a polvo, y desde la calle llegaba el sonido de un perro que ladraba a intervalos regulares y de una televisión encendida en alguna casa vecina. Esperanza cerró los ojos y juntó las manos sobre la barriga. «Virgencita», dijo en voz baja, «solo necesito que me aguante el cuerpo, que este niño llegue a tiempo. Lo demás yo lo resuelvo». No fue una oración larga ni elaborada. Fue lo que Esperanza siempre había hecho cuando el mundo se ponía demasiado pesado: pedir lo mínimo, agradecer lo que tenía y confiar en que sus piernas iban a seguir sosteniéndola un día más. En la mansión de Providencia, los días que siguieron fueron un desastre que Claudia no esperaba. Valentina dejó de comer el viernes por la mañana. No fue una protesta ni una rabieta. Fue un cierre silencioso, como si alguien hubiera apagado un interruptor adentro de ella. Se sentaba frente al plato, miraba la comida y no la tocaba. Claudia le dijo que comiera. Valentina no respondió. Claudia le gritó que comiera. Valentina la miró con esos ojos grandes y serios que ya no tenían nada de niña adentro, y siguió sin tocar el plato. A los 2 días, Claudia le puso el plato enfrente y le dijo que si no comía la iba a castigar. Valentina empujó el plato al centro de la mesa sin decir una palabra. Se bajó de la silla y subió a su cuarto. Isabela no dejó de llorar desde la noche del jueves. No lloraba todo el tiempo, lloraba en oleadas, como las olas de un mar que se calma y vuelve a crecer sin aviso. Dormía 20 minutos y se despertaba llorando. Se quedaba callada 1 hora y de repente empezaba a llorar de nuevo con una intensidad que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Claudia le puso videos en la tableta. No funcionó. Le ofreció dulces. No funcionó. La acostó en su cama. No funcionó. Porque lo que Isabela necesitaba no era una pantalla, ni un dulce, ni una cama. Era una canción que solo una persona en el mundo sabía cantar, y esa persona ya no estaba. Daniel empezó con fiebre el sábado por la mañana. 38.5 grados que Claudia descubrió, no porque lo hubiera tocado,
sino porque el niño empezó a llorar con un llanto distinto, agudo y cortante, y la muchacha del servicio que venía 3 veces por semana a ayudar con la ropa, le dijo: «Señora, creo que el niño tiene calentura, tóquelo». Claudia lo tocó y le ardía la frente. Lo cargó, y Daniel se retorció para zafarse de sus brazos con la fuerza desesperada de un animal que no reconoce las manos que lo sostienen. No dejaba que Claudia lo cargara, no dejaba que lo bañara, no dejaba que le pusiera el termómetro. Cada vez que ella se acercaba, Daniel gritaba y estiraba los brazos hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia cualquier dirección que no fuera donde estaba su madre. Claudia llamó a una agencia de empleadas domésticas el domingo por la mañana. La agencia envió a una mujer de 35 años con experiencia en cuidado infantil. La mujer llegó a las 10 de la mañana y se fue a las 6 de la tarde del lunes con las manos temblorosas y una disculpa que le salió entre dientes. «Señora, disculpe, pero yo no puedo trabajar aquí. Los niños no me dejan acercarme. La mayor no me habla, la de en medio llora cada vez que me ve, y el chiquito me avienta todo lo que agarra. Yo creo que esos niños necesitan algo que yo no les puedo dar». Claudia contrató a otra mujer el martes. Esa mujer duró 6 horas. Llegó a las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde le dijo a Claudia que no iba a regresar, y se fue sin pedir que le pagaran el día. El miércoles por la noche, Eduardo llamó desde Cancún. Claudia se encerró en su recámara para contestar. «¿Cómo están los niños?» «Bien», dijo Claudia. La voz le salió con esa ligereza practicada que usaba cuando hablaba por teléfono con las amigas del club o con las mamás del colegio. Esa voz que tenía un brillo artificial como el de las luces de neón que se ven bonitas de lejos, pero que de cerca solo son tubos de gas. «¿Todo bien? ¿Y Esperanza?» Claudia hizo una pausa de medio segundo, tan corta que Eduardo no la registró, pero tan larga como para que ella armara las palabras en el orden exacto que necesitaba. «Se fue, Eduardo. Renunció sin dar razones. Un día estaba y al otro ya no. Ya sabes cómo son». Eduardo se quedó callado unos segundos. «¿Sin razones?», así dijo. «Que ya no podía seguir. Yo le pregunté si había algún problema y me dijo que no, que era una decisión personal. Le ofrecí pagarle más y no quiso. ¿Ya buscaste reemplazo? Ya estoy en eso. No te preocupes, yo me encargo». Eduardo colgó el teléfono. Se quedó sentado en la terraza del hotel mirando el mar negro de la noche de Cancún, con una vaga sensación de incomodidad que no podía ubicar, como un dolor leve en un lugar del cuerpo, que uno no alcanza a tocar, pero no hizo nada. No llamó a Esperanza para confirmar, no le pidió detalles a Claudia, no pensó en que una mujer que había trabajado 4 años sin faltar un solo día no se va de un día para otro sin razones, porque Eduardo llevaba 6 años confiando en que las cosas que no veía funcionaban bien. Y cambiar eso habría significado admitir que quizás él también tenía parte de culpa en lo que estaba pasando dentro de su propia casa. Mientras Eduardo miraba el mar y Claudia se dormía con la puerta cerrada y los 3 niños pasaban otra noche sin nadie que los arropara, Esperanza estaba en el cuarto de doña Consuelo con un dolor nuevo que no era de la barriga. Era un dolor que empezaba en la parte baja de la espalda y le subía por los costados con una presión que iba y venía como una ola lenta. Doña Consuelo la encontró a las 6 de la mañana sentada en la orilla de la cama con las manos agarradas al colchón y la cara cubierta de sudor. La llevó al centro de salud de Analco en un taxi que pagó con el dinero que guardaba para las veladoras del mes. El doctor la revisó, le tomó la presión, le hizo un ultrasonido con una máquina vieja que tardó 2 minutos en encender, y le dijo algo que Esperanza escuchó con la misma cara con la que escuchaba todo lo que la vida le lanzaba, con los ojos abiertos y las manos quietas sobre la barriga, como si estuviera protegiendo lo único que le quedaba.
Señora, su presión está alta y tiene contracciones prematuras. Si no, hace reposo absoluto a partir de hoy. Este bebé puede nacer antes de tiempo y a las 34 semanas los riesgos son serios. Necesita estar acostada, sin esfuerzo, sin estrés, con seguimiento médico cada semana hasta que llegue a las 37. Esperanza asintió. Se acostó en la cama del cuarto de las cajas y se quedó mirando el techo manchado de humedad, mientras afuera el sol de Guadalajara seguía cayendo igual que siempre, sin enterarse de que adentro de esa casa una mujer de 27 años estaba completamente sola, sin trabajo, sin dinero, sin familia, con 8 meses de embarazo y la orden de no moverse, contando los días que faltaban para que su cuerpo aguantara lo suficiente como para darle a su hijo la oportunidad de nacer entero. Eduardo aterrizó en el aeropuerto de Guadalajara el viernes por la tarde. El vuelo llegó con 40 minutos de retraso y para cuando el chofer lo dejó en la puerta de la mansión de Providencia eran casi las 7 de la noche. Abrió la puerta con la llave nueva que Claudia le había mandado con un mensajero al aeropuerto, y lo primero que notó fue el olor. La casa no olía como siempre. Siempre olía a limpio, a pino, a comida recién hecha que Esperanza dejaba en el horno antes de irse. Ahora olía a encierro, a platos sucios acumulados, a algo agrio que salía de la cocina y que Eduardo no pudo identificar, pero que le arrugó la nariz antes de dar el segundo paso. Lo segundo que notó fue el silencio. No el silencio normal de una casa grande al final del día, sino un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que queda en un lugar cuando algo que lo llenaba desapareció y el espacio todavía no sabe cómo cerrarse. Subió las escaleras. La puerta del cuarto de Valentina estaba cerrada. La abrió despacio. Valentina estaba acostada en la cama con la ropa del colegio todavía puesta, los zapatos manchados de lodo que nadie le había limpiado, y la trenza deshecha como si llevara días sin que alguien se la peinara. Tenía los ojos abiertos, pero no se movió cuando Eduardo entró. Lo miró desde la cama con esa mirada suya, que ya no era la de una niña de 6 años, sino la de alguien que había envejecido 10 años en una semana. «Valentina», dijo Eduardo. «Hija, ¿qué tienes?» Valentina no contestó. Cerró los ojos y se dio la vuelta hacia la pared. Eduardo caminó al cuarto de Isabela. La encontró sentada en el piso, abrazando una almohada con la cara hinchada y los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Eduardo, estiró los brazos hacia él y dijo algo que le salió entre hipidos y mocos y lágrimas. «Papá, ¿dónde está Epe? ¿Por qué no viene?» Eduardo la cargó y la apretó contra su pecho. Isabela pesaba menos de lo que recordaba. El cuerpo de la niña estaba flaco, con las costillas marcándose debajo de la playera como teclas de un piano que alguien olvidó tapar. Fue al cuarto de Daniel. Daniel estaba en la cuna con un pañal que necesitaba cambiarse desde hacía horas. Un sarpullido rojo que le cubría la parte interna de los muslos y el cuello, y los ojos vidriosos de un niño que ha tenido fiebre durante días y que ya no tiene energía para llorar. Eduardo lo cargó y sintió el calor de la fiebre a través de la playera como si estuviera sosteniendo una bolsa de agua caliente. El niño no se movió, no estiró los brazos, no dijo Epe, no dijo nada. Solo se quedó flácido en los brazos de su padre, con la cabeza colgando hacia un lado y la boca entreabierta. Eduardo bajó las escaleras con Daniel en brazos. Claudia estaba en la sala con el teléfono en la mano, revisando algo en la pantalla con el pulgar, mientras una copa de vino tinto a medio tomar descansaba sobre la mesa de centro. ¿Qué les pasó a los niños? Eduardo no gritó. La voz le salió baja y controlada, pero tenía algo adentro que Claudia reconoció al instante como algo que no había escuchado antes. «Ya te dije, Eduardo. Esperanza se fue y los niños la extrañan. Es normal. Se les va a pasar. Normal. Daniel tiene fiebre y un sarpullido que parece de días,
Isabela perdió peso y Valentina ni siquiera me habla. ¿Eso te parece normal? Claudia dejó el teléfono en la mesa con un suspiro de alguien a quien le están pidiendo explicaciones que considera innecesarias. Los niños se encariñan con las empleadas, Eduardo. Eso pasa. Cuando llegue la nueva se les va a olvidar. Eduardo la miró durante un momento largo. Algo se estaba moviendo dentro de su cabeza, una pieza que no encajaba, un sonido que no correspondía a la melodía que Claudia le estaba tocando. Pero no dijo nada más. No esa noche bañó a Daniel él mismo por primera vez en meses. Le cambió el pañal, le puso crema en el sarpullido con unas manos que no sabían cómo hacerlo y que se movían con la torpeza de alguien que está aprendiendo algo que debería haber aprendido hacía 2 años. Acostó a Isabela en su cama y se quedó sentado junto a ella hasta que se durmió, lo cual tardó 1 hora y media porque la niña se despertaba cada 10 minutos buscando una mano que no era la de Eduardo y una canción que él no conocía. Y cuando fue al cuarto de Valentina a darle las buenas noches, la niña estaba dormida pero las mejillas mojadas y en la almohada había un dibujo hecho con crayones que mostraba 4 figuras, 3 niños pequeños y una mujer alta con una barriga grande y una sonrisa. Debajo, con letras de niña de 6 años, torcidas pero legibles, decía: «Te extraño, Epe». El sábado por la mañana, Eduardo le dijo a Claudia que iba a la oficina. No fue a la oficina, sacó la camioneta del garage y condujo hasta la zona de Analco, un barrio que él conocía solo de nombre, porque quedaba en la parte de la ciudad donde la gente como él no tenía razón para ir. Tenía la dirección de Esperanza anotada en un papel que había sacado del expediente de la empresa. El mismo expediente que Claudia nunca se molestó en actualizar, pero que la asistente de recursos humanos guardaba en un archivero del último piso. El barrio de Analco era una cuadrícula de calles empedradas, con casas de colores desteñidos, tienditas de abarrotes con cortinas de plástico en la entrada, y una parroquia de piedra con las puertas abiertas, de donde salía un olor a copal que se mezclaba con el humo de un puesto de tamales en la esquina. Eduardo estacionó la camioneta frente a una casa de un piso con un portón verde deslavado y tocó el timbre que no funcionaba. Tocó la puerta con los nudillos. Doña Consuelo abrió con un trapo de cocina en la mano y la desconfianza pintada en cada arruga de la cara. «¿Usted quién es?» «Soy Eduardo Villanueva. Busco a Esperanza Flores». Doña Consuelo lo miró de arriba abajo, midiendo el traje, los zapatos, el reloj, con la precisión de alguien que ha vivido 68 años y que sabe que los hombres que visten así no vienen a los barrios como Analco a traer buenas noticias. «Ella está adentro», dijo doña Consuelo. «Pero no puede levantarse». Doctor le ordenó reposo. «Está sola y no tiene para las consultas. Si viene a hacerle más daño, mejor se da la vuelta porque aquí daño no entra. No vengo a hacerle daño, señora». Doña Consuelo lo miró 3 segundos más. Después se hizo a un lado sin dejar de mirarlo, como quien abre una puerta, pero no garantiza que lo que haya dentro le vaya a gustar al visitante. El cuarto olía a naftalina y a encierro. El mismo olor que Eduardo había sentido en su propia casa, pero multiplicado por la estrechez de un espacio que cabía entero en el vestidor de su recámara. Esperanza estaba acostada en la cama, con la espalda apoyada en 2 almohadas viejas y las manos sobre la barriga. Tenía la cara más delgada que la última vez que Eduardo la había visto, con las ojeras marcadas en un tono morado que contrastaba con la piel morena y los labios resecos de alguien que no ha tomado suficiente agua en días. En la mesita junto a la cama había un vaso de agua, un frasco de pastillas que el centro de salud le había dado, y una veladora de la Virgen de Guadalupe encendida con la llama moviéndose despacio en la penumbra del cuarto. «Señor Villanueva», dijo Esperanza, y la voz le salió más débil de lo que Eduardo recordaba.
como si la mujer que llenaba su casa con actividad de las 6 de la mañana a las 10 de la noche se hubiera reducido a la mitad dentro de ese cuarto. Esperanza, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Esperanza lo miró con esos ojos que habían aguantado más de lo que la mayoría de las personas aguantan en toda una vida. Y por un segundo, Eduardo vio en ellos algo que se parecía a la incredulidad, como si no pudiera creer que él realmente estuviera preguntando eso. Pero no le dijo la verdad. No le dijo que Claudia la había echado con una carta de despido mientras estaba de rodillas lavando la terraza. No le dijo que sus hijos estaban llorando detrás de un vidrio cerrado con llave. No le dijo nada de eso porque Esperanza conocía a los hombres que prometen cosas cuando están frente a ti y se olvidan cuando se van, y no estaba dispuesta a ser la empleada que mete cizaña entre un esposo y una esposa para después quedarse sin nada. Su señora me dijo que ya no me necesitaba, fue lo único que dijo, y el tono de su voz, plano, sin rencor, sin acusación, le dijo a Eduardo más que cualquier explicación detallada, porque ese tono era el de alguien que ha aceptado una injusticia como parte natural de la vida, como se acepta la lluvia o el frío, o el hambre cuando uno creció aceptando esas cosas. Esperanza, mis hijos no están bien, no comen, no duermen, no dejan que nadie los toque. Daniel tiene fiebre desde hace días. Necesito que vuelvas. No, señor. Esperanza negó con la cabeza una sola vez, firme. No quiero nada de esa casa. Lo único que quiero es que mis piernas aguanten hasta que nazca mi hijo. Eso es todo. Eduardo se quedó parado en medio del cuarto sin saber qué hacer con las manos, con la misma torpeza que había tenido anoche intentando cambiar el pañal de Daniel. Miró la veladora, miró el frasco de pastillas, miró el vaso de agua que estaba a la mitad. ¿Tienes doctor para el seguimiento del embarazo? El centro de salud me dio cita para la semana que entra. Pero tengo que ir caminando y el doctor dijo que no puedo caminar. Entonces no estás viendo a ningún doctor ahorita. Esperanza no contestó. No necesitaba contestar. El silencio era la respuesta. Eduardo sacó el teléfono y llamó a la doctora que atendía a Claudia en el Hospital Ángeles, la ginecóloga privada que cobraba 3.500 pesos la consulta y que tenía un equipo de ultrasonido que costaba más que la casa de Doña Consuelo entera. Le pidió una cita para esa misma tarde y le dio la dirección de Analco para que mandara una ambulancia. Esperanza levantó la mano desde la cama. Señor, no necesito ambulancia y no necesito hospitales caros, solo necesito la consulta. Si me puede conseguir eso, le acepto, pero nada más. No quiero deberle nada a nadie. Eduardo la miró y por primera vez entendió algo que debería haber entendido hace 4 años, que la dignidad de Esperanza no era un capricho ni un obstáculo, era lo único que le quedaba, y quitársela habría sido peor que todo lo que Claudia ya le había quitado. La consulta fue esa tarde. La doctora vino al cuarto de Doña Consuelo con un equipo portátil, revisó a Esperanza, confirmó las contracciones prematuras y ajustó la medicación. Le dijo que si se quedaba en reposo y tomaba las pastillas, el bebé podía llegar a las 37 semanas sin complicaciones. Le dijo que necesitaba comer bien, descansar y no pasar estrés. Y Esperanza asintió a todo con la calma de alguien que sabe que al menos 2 de esas 3 cosas estaban fuera de su control. Eduardo se fue del cuarto de Doña Consuelo a las 6 de la tarde. Manejó de vuelta a Providencia por las calles de Guadalajara que se iban llenando de la luz naranja del atardecer, con las manos apretadas al volante y una grieta abriéndose dentro de su cabeza que ya no podía ignorar, porque algo en la forma en que Esperanza dijo su señora, me dijo que ya no me necesitaba, no sonaba como una mujer que renunció por decisión propia, sonaba como alguien a quien le hicieron algo que todavía no se atrevía a contar. Eduardo compró las cámaras el lunes por la mañana. 4 cámaras pequeñas, inalámbricas, del tamaño de una caja de cerillos.
con conexión directa a una aplicación en su teléfono que le permitía ver la transmisión en tiempo real desde cualquier lugar. Las instaló él mismo esa noche mientras Claudia estaba en una cena con las amigas del Club Campestre, una de esas cenas donde 6 mujeres se sientan en un restaurante caro a hablar de sus hijos como si los conocieran. Puso una cámara en la cocina, encima del refrigerador, apuntando hacia la mesa donde los niños comían. Puso otra en la sala, escondida detrás de un portarretratos con una foto de la familia que Claudia había tomado para sus redes y que mostraba a los 5 sonriendo como si la felicidad fuera una pose que se pudiera repetir todos los domingos. La tercera la puso en el pasillo del segundo piso, entre las recámaras de los niños, apuntando hacia las puertas. Y la cuarta la puso en el cuarto de Daniel, encima del armario, donde nadie iba a verla porque nadie subía a ese armario desde que Esperanza se había ido. No le dijo nada a Claudia, no le dijo nada a nadie. Se fue a la oficina el 1980, martes a las 7 de la mañana con el teléfono en el bolsillo del saco y la aplicación de las cámaras abierta, y empezó a mirar. Lo primero que vio fue la mañana. A las 8:15, los 3 niños estaban en la cocina. Valentina estaba sentada frente a un plato de cereal que ella misma se había servido, porque a los 6 años ya sabía abrir el refrigerador, sacar la leche y llenar el plato sin tirar nada, con esa destreza que no debería tener una niña de su edad, pero que la necesidad le había enseñado en una semana. Isabela estaba sentada a su lado con la cara hinchada y los ojos rojos, moviendo la cuchara dentro del cereal sin llevársela a la boca. Daniel estaba en la silla alta con el pañal manchado y las manos golpeando la charola de plástico, pidiendo comida con la única herramienta que tenía: el llanto. Claudia apareció en la cocina a las 9:40, 1 hora y 25 minutos después de que los niños se habían sentado a desayunar. Traía el pelo suelto, la bata de seda y el teléfono en la mano. Pasó junto a Daniel sin mirarlo. Se sirvió un café de la cafetera automática, revisó algo en la pantalla del teléfono y salió de la cocina. Daniel seguía llorando. Eduardo apretó el teléfono con tanta fuerza que la funda de plástico crujió entre sus dedos. Siguió mirando. A las 11 de la mañana, Daniel seguía en la silla alta. Habían pasado casi 3 horas desde que empezó a pedir comida. Su llanto ya no era un llanto fuerte, era un quejido bajo, intermitente, el sonido de un niño que ha llorado tanto que ya no le quedan fuerzas, pero que sigue intentando porque no sabe hacer otra cosa. Valentina entró a la cocina, le dio un pedazo de plátano que encontró en el frutero y le limpió la cara con una servilleta. Tenía los ojos secos y la mandíbula apretada. No lloraba. Los niños que se convierten en adultos antes de tiempo no lloran, actúan. El martes por la noche, Eduardo vio algo que le hizo cerrar los ojos y apretar los párpados tan fuerte que le dolieron los músculos de la cara. Isabela se había hecho pipí en la cama. Estaba parada en el pasillo frente a la puerta de la recámara de Claudia, con el camisón mojado, los pies descalzos y las mejillas brillantes de lágrimas, esperando que alguien viniera a ayudarla. Claudia abrió la puerta, miró a Isabela de arriba abajo, y lo que salió de su boca no fue una pregunta, ni una preocupación, ni un abrazo. Fue un grito. «¡Otra vez, Isabela! ¡Ya! Tienes 4 años! Esto no es normal». Isabela retrocedió un paso con los hombros encogidos y la cabeza agachada, haciéndose pequeña, tan pequeña como podía, como si quisiera desaparecer del pasillo y del grito y de los ojos de su madre que la miraban como si hubiera hecho algo imperdonable en lugar de algo que hacen millones de niños de 4 años en el mundo entero. Valentina apareció en el pasillo, tomó a Isabela de la mano, la llevó al baño, le quitó el camisón mojado, la limpió con una toalla y le puso una playera seca
que sacó del cajón de su propio cuarto. Después la acostó en su propia cama y se quedó con ella hasta que se durmió. Claudia ya había cerrado la puerta de su recámara. El miércoles fue el día de Valentina. Eduardo estaba en una junta cuando la notificación de la cámara del pasillo vibró en su teléfono. Lo sacó debajo de la mesa y lo que vio le quitó la capacidad de escuchar lo que el socio sentado frente a él estaba diciendo. Valentina estaba parada frente a la puerta cerrada de su propia recámara, tocando con los nudillos. «Mamá, ábreme. Quiero entrar a mi cuarto». La voz de Claudia llegó desde algún lugar de la planta baja, lejana, distorsionada por la distancia. «Te dije que hasta que no me pidas perdón no entras». Valentina bajó la mano. Se quedó parada frente a la puerta durante 8 segundos que Eduardo contó en la pantalla de su teléfono como si fueran horas. Después se sentó en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas, mirando la puerta cerrada de su cuarto, con esos ojos grandes que ya habían dejado de esperar cualquier cosa de la mujer que vivía en esa casa. Eduardo salió de la junta, se encerró en su oficina y abrió la transmisión de la cámara del pasillo en tiempo real. Valentina seguía sentada en el piso. Llevaba 15 minutos ahí. No lloraba, no gritaba, no golpeaba la puerta. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre las piernas y la mirada fija en un punto del piso, como una prisionera que acepta su celda porque ya probó todas las salidas y ninguna funciona. Eduardo estaba a punto de cerrar la aplicación cuando Valentina hizo algo que lo detuvo. La niña giró la cabeza hacia la derecha. Miró directamente hacia donde estaba la cámara, sin saber que estaba ahí, sin saber que alguien la estaba viendo. Y habló. No le habló a nadie que estuviera en el pasillo. No le habló a Claudia. No le habló a Eduardo. Le habló a alguien que no estaba ahí, pero que para ella seguía tan presente como si nunca se hubiera ido. Espe. La voz le salió bajita, clara, sin llorar. «Si me escuchas, cuida a tu bebé. Yo voy a cuidar a mis hermanos hasta que vuelvas». Eduardo sintió que algo se le rompió adentro, que no iba a poder arreglarse con una disculpa, ni con un cheque, ni con una promesa de cambiar. Fue algo estructural, algo que sostenía la forma en que él entendía su propia vida, su casa, su familia, su papel como padre. Y se vino abajo como se caen los edificios que tienen una grieta en los cimientos que nadie vio hasta que el peso de arriba fue demasiado. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró en la oficina cerrada con la pantalla del teléfono todavía encendida, mostrando a su hija de 6 años sentada en el piso de un pasillo, sola, hablándole a una mujer que no estaba ahí, prometiéndole que iba a cuidar a sus hermanos, como si ella fuera la madre y no la niña. Lloró por los 4 años que pasó en aviones y hoteles, firmando contratos mientras sus hijos crecían en los brazos de otra persona. Lloró por las llamadas de 10 minutos donde todo siempre estaba bien. Lloró por cada noche que no estuvo ahí para escuchar la canción que Isabela necesitaba para dormir. Y lloró por Valentina, su hija mayor, su niña de ojos grandes, que a los 6 años ya sabía partir un plátano para su hermano, vestir a su hermana cuando se orinaba y sentarse sola en un pasillo, prometiendo cuidar a los demás, porque los adultos que debían cuidarla a ella habían fallado. Todos, incluido él. Esa noche, Eduardo llegó a la casa a las 9. Los niños ya estaban dormidos. Claudia estaba en la sala con una copa de vino y una mascarilla facial puesta, viendo una serie en la televisión con el volumen bajo. Eduardo apagó la televisión. Claudia se quitó la mascarilla con un gesto de fastidio. «¿Qué pasa ahora?» Eduardo sacó el teléfono, abrió la aplicación y le mostró a Claudia la grabación de la cocina. Daniel llorando casi 3 horas sin que nadie lo alimentara. La grabación del pasillo de la noche. El grito a Isabela por mojar la cama. La grabación de Valentina encerrada afuera de su cuarto como castigo.
y la grabación de Valentina sentada en el piso del pasillo, hablándole a Esperanza como si fuera la única persona en el mundo que podía escucharla. Claudia vio las grabaciones sin moverse. La mascarilla a medio quitar le colgaba de un lado de la cara como una segunda piel que se estaba despegando. Cuando la última grabación terminó, con la voz de Valentina diciendo: «Yo voy a cuidar a mis hermanos hasta que vuelvas», Claudia levantó la cara y lo que Eduardo vio no fue la mujer controlada, que presentaba reportes perfectos de una vida familiar que no existía. Fue algo más parecido a un muro que se agrieta y deja ver lo que hay detrás. «¿Quieres saber por qué la eché, Eduardo? ¿De verdad quieres saber?». Eduardo no contestó. «Porque tus hijos la quieren más que a mí. Porque Valentina la llama mamá. Porque Isabel ya no se duerme sin ella. Porque Daniel dijo su nombre antes que el mío. Porque yo llevo 6 años intentando ser madre y no puedo. No sé cómo. Nadie me enseñó. Mi mamá no me enseñó. Y cada vez que los veía correr hacia ella en lugar de correr hacia mí, cada vez que la buscaban, a ella cuando tenían miedo en lugar de buscarme a mí, cada vez que escuchaba esa maldita canción que yo no sé cantar, sentía que me estaban diciendo que yo sobraba en mi propia casa». Las lágrimas le caían por la cara, mezclándose con los restos de la mascarilla en un desastre de crema blanca y rímel, que le daba un aspecto de payaso triste que en cualquier otra circunstancia habría sido ridículo, pero que en ese momento era lo más honesto que Claudia había mostrado en años. «Yo no la eché porque sea mala persona, Eduardo. La eché porque no soporto que una empleada que gana una miseria sea mejor, madre que yo. Y en lugar de aprender de ella, en lugar de pedirle que me enseñara lo que ella sabe hacer y yo no, la saqué de mi casa para no tener que ver todos los días lo que me falta». Eduardo la escuchó sin interrumpirla. Cuando Claudia terminó, el silencio entre los dos fue de los que no se llenan con nada. No hay respuesta para alguien que te confiesa que destruyó una vida porque no podía soportar su propia insuficiencia. No hay frase que cierre esa herida, solo hay decisiones. «Mañana hablo con mi abogado», dijo Eduardo. La voz le salió sin emoción, sin rabia, sin venganza, con la claridad seca de alguien que acaba de ver la realidad completa por primera vez en 6 años y que ya no tiene tiempo para la negación. «Y Esperanza vuelve a esta casa. Claudia, vuelve mañana». Claudia se fue de la casa el jueves por la mañana. No hubo gritos, ni portazos, ni escenas de telenovela. Fue una salida silenciosa, calculada, con 3 maletas de marca que el chofer cargó al coche mientras los niños estaban en el piso de arriba y Eduardo los entretenía en la sala con un desayuno que él mismo preparó con la torpeza de un hombre que no sabe dónde están las cucharas en su propia cocina. Claudia se detuvo en el recibidor antes de salir. Tenía los lentes oscuros puestos, aunque eran las 8 de la mañana, y el sol todavía no pegaba fuerte. Los lentes eran para esconder los ojos hinchados de alguien que lloró toda la noche, aunque Claudia jamás lo habría admitido. Miró la escalera que subía al segundo piso, hacia las recámaras donde dormían los 3 niños que ella no supo querer de la forma en que necesitaban ser queridos. Y por un segundo, solo un segundo, algo se le movió en la cara que no era cálculo, ni orgullo, ni resentimiento. Era lo más parecido al arrepentimiento que Claudia Ramos era capaz de producir. Pero no subió, no se despidió. Agarró su bolsa, pasó por la puerta y el chofer arrancó hacia el departamento de su madre en la colonia americana, a 15 minutos de distancia pero a años luz de la vida que acababa de perder. Eduardo esperó hasta que el coche desapareció al final de la calle. Después subió a la sala y se sentó con los niños. Valentina estaba frente a su plato de fruta sin tocarlo, con la misma mirada seria que llevaba una semana cargando. Isabela estaba sentada en el piso junto a la mesa, con una cobija enrollada entre los brazos,
apretándola contra el pecho, como si fuera un sustituto del cuerpo de alguien que no estaba. Y Daniel estaba en su silla alta, golpeando la charola con la cuchara. El sarpullido ya menos rojo gracias a la crema que Eduardo le había puesto cada noche desde que volvió de Cancún. «Niños», dijo Eduardo. Las tres cabezas se giraron hacia él. «Hoy vamos a ir a buscar a alguien». Los ojos de Valentina cambiaron. Fue el primer cambio real que Eduardo vio en su hija desde que había vuelto de viaje. No fue una sonrisa. Fue algo anterior a la sonrisa, algo que se enciende en los ojos antes de que la boca se mueva, como la primera chispa de un cerillo antes de que la llama salga. ¿A Epe? Eduardo asintió. Valentina se bajó de la silla, caminó hasta su padre, le agarró la mano con las dos suyas y la apretó con una fuerza que no correspondía a una niña de 6 años. No dijo nada más. No necesitaba decir nada más. Eduardo manejó hasta Analco con los 3 niños en el asiento trasero. Valentina iba en medio, con Isabela pegada a su lado izquierdo y Daniel en su silla de coche a la derecha. El trayecto duró 35 minutos por el tráfico de Guadalajara a media mañana, y durante esos 35 minutos ninguno de los niños habló. Isabela se quedó dormida contra el hombro de Valentina. Daniel miraba por la ventana con los ojos abiertos, como si cada calle fuera un país nuevo, y Valentina miraba al frente, hacia la carretera, con la concentración de alguien que está contando cada metro que falta para llegar a un lugar que lleva días soñando. Doña Consuelo abrió el portón verde cuando vio la camioneta. Eduardo bajó primero, después bajó a Daniel en brazos, después ayudó a Isabela, que se había despertado con la cara marcada por la costura del cinturón de seguridad, y al final bajó Valentina, que no esperó ayuda, que bajó sola y caminó directa hacia la puerta de la casa con la trenza rebotándole en la espalda. Eduardo la detuvo con una mano en el hombro. «Espera, Valentina, primero necesito hablar con Esperanza». Valentina lo miró con esos ojos que ya habían visto demasiado y asintió una vez, despacio, con la paciencia forzada de quien ha aprendido que los adultos siempre necesitan hablar antes de hacer lo que deberían hacer sin hablar. Eduardo entró al cuarto. Esperanza estaba sentada en la cama con la espalda apoyada en las almohadas, las manos sobre la barriga y un libro abierto sobre las piernas que doña Consuelo le había prestado para que las horas de reposo no se le hicieran eternas. Se veía mejor que la última vez. La doctora había venido 2 veces más. Las contracciones se habían estabilizado y el color le había vuelto a la cara, aunque las ojeras seguían ahí como recordatorio de que el cuerpo no olvida fácil lo que la mente intenta superar. «Señor Villanueva», dijo Esperanza, y algo cambió en su voz al verlo, un matiz de alarma que Eduardo reconoció como el miedo de alguien que no sabe si la persona que tiene enfrente viene a ayudar o a complicar las cosas. «Esperanza, ya sé lo que pasó. Sé que Claudia te echó. Sé que te dio una carta de despido mientras estabas de rodillas en la terraza. Sé que cerró a los niños con llave detrás del ventanal para que no pudieran salir a abrazarte. Lo sé todo». El libro se resbaló de las piernas de Esperanza y cayó al piso con un golpe suave que nadie recogió. Los ojos de Esperanza se llenaron de algo que no eran lágrimas todavía, pero que estaba a una palabra de serlo. ¿Cómo lo sabe? Porque puse cámaras en la casa y vi todo lo que Claudia hace cuando yo no estoy. Vi cómo trata a mis hijos. Vi lo que les hace. Esperanza cerró los ojos y lo que salió de su boca no fue una acusación, ni un reclamo, ni un «yo se lo dije». Fue una pregunta que le salió del mismo lugar de donde salían sus oraciones por la noche, de ese lugar profundo donde las madres guardan las preocupaciones que nunca dicen en voz alta. «¿Los niños están bien? Están afuera. Te están esperando». Esperanza abrió los ojos. «¿Aquí? Aquí». Eduardo hizo una pausa y le dijo lo que había venido a decirle. «Pero antes necesito que sepas algo. Claudia se fue de la casa. Voy a iniciar el divorcio y quiero que vuelvas».
no como empleada doméstica, como cuidadora de mis hijos, con contrato formal, con sueldo de 22,000 pesos al mes, con seguro médico que cubra tu parto y la atención de tu bebé, y con una recámara propia en la casa para ti y para tu hijo cuando nazca. Esperanza lo miró durante un momento largo, y lo que Eduardo vio en sus ojos no fue gratitud, ni alivio, ni emoción. Fue desconfianza. La misma desconfianza que había visto la primera vez que le ofreció ayuda en ese mismo cuarto, pero más profunda, más afilada, como la desconfianza de alguien a quien ya le prometieron cosas que después le quitaron y que no tiene la energía para sobrevivir otra decepción. Señor, dijo, Esperanza, y la voz le tembló por primera vez desde que Eduardo la conocía, no en la boca sino en un lugar más adentro, como una cuerda que vibra debajo de otra cuerda. La última vez que confié en esa casa, me sacaron de rodillas con una carta en la mano, mientras sus hijos me gritaban desde el otro lado de un vidrio. Yo no puedo volver a pasar por eso. Mi hijo viene en camino y no puedo dejar que nazca en un lugar donde mañana alguien puede decidir que sobramos. Lo entiendo, dijo Eduardo, y por eso es un contrato legal, firmado por mí, registrado ante la Junta de Conciliación, con cláusula de indemnización si se rescinde sin causa justificada. No es una promesa, Esperanza, es un documento, y mi abogado te lo puede explicar línea por línea antes de que firmes. Esperanza miró la veladora de la Virgen que seguía encendida en la mesita junto a la cama. La llama se movía despacio en la corriente de aire que entraba por la ventana del cuarto. Y en ese momento, desde afuera, desde el patio de Doña Consuelo, donde Eduardo había dejado a los niños esperando, llegó una voz. Epe. Pequeña, aguda, desesperada, era Daniel. El sonido atravesó la pared del cuarto como si las paredes no existieran. Esperanza giró la cabeza hacia la puerta y algo se le rompió en la cara, que no era tristeza, ni miedo, ni desconfianza. Era la rendición de una mujer que lleva semanas intentando ser fuerte y que acaba de escuchar la única voz que tiene el poder de desarmarla. «Tráigalos», dijo Esperanza. Eduardo abrió la puerta del cuarto, y lo que pasó después fue algo que ninguna cámara podría haber grabado con la profundidad que merecía. Daniel entró primero. No corrió porque todavía no corría bien, pero caminó con esa velocidad tambaleante de los niños de 2 años que van hacia algo que necesitan, con todo su cuerpo. Llegó a la cama, estiró los brazos y Esperanza lo levantó con un esfuerzo que le arrancó una mueca de dolor por la barriga, pero que no la detuvo ni un segundo. Daniel se acurrucó contra su cuello, cerró los ojos y se quedó quieto, completamente quieto, como si todo el ruido, toda la fiebre, todo el llanto de las últimas 2 semanas hubiera existido solo porque las manos que necesitaba no estaban ahí para sostenerlo. Isabela entró después. Entró llorando, porque Isabela entraba llorando a todos los lugares donde las emociones eran demasiado grandes para su cuerpo de 4 años. Se subió a la cama por el lado derecho, se pegó a Esperanza con cuidado de no aplastar la barriga y le agarró la mano con las 2 suyas. Y sin que nadie le pidiera nada, sin que nadie le dijera que lo hiciera, empezó a cantar. La canción, la misma canción que Esperanza le cantaba todas las noches. La canción de la estrella que cuida a los niños desde el cielo. La estaba cantando al revés. Se la estaba cantando a Esperanza, y a la barriga, y al bebé, que estaba adentro y que todavía no conocía, pero que Isabela ya consideraba suyo. La voz le salió desafinada y entrecortada por los mocos y las lágrimas, pero era la voz más hermosa que Eduardo había escuchado en su vida, porque era la voz de una niña de 4 años, devolviendo el amor exactamente como se lo habían dado. Valentina entró al último, no corrió, no lloró, caminó hasta la cama con la misma calma con la que había caminado por
los pasillos de la mansión durante las peores noches, la calma de alguien que ha aprendido a contener todo lo que siente para poder seguir funcionando. Se paró junto a la cama. Miró a Esperanza con Daniel dormido en su cuello e Isabela cantando pegada a su costado, y extendió la mano hacia la barriga de Esperanza. La puso encima, despacio, con la suavidad de alguien que toca algo sagrado. ¿Cómo se va a llamar? Esperanza la miró, y las lágrimas que llevaba semanas guardando, las que no soltó cuando Claudia le dio la carta, ni cuando durmió en el cuarto de las cajas, ni cuando el doctor le dijo que su bebé podía nacer antes de tiempo. Todas esas lágrimas cayeron al mismo tiempo, sin ruido, sin sollozo. Solo cayeron por su cara como cae la lluvia cuando ya no hay nada que la detenga. Todavía no sé, mija. ¿Tú cómo quieres que se llame? Valentina no lo pensó, como si ya tuviera la respuesta guardada desde hacía tiempo. Lucía, porque significa luz, y tú nos diste mucha luz, Epe. Eduardo se quedó parado en la puerta del cuarto de doña Consuelo, viendo a sus 3 hijos amontonados en una cama angosta, alrededor de una mujer embarazada que los abrazaba con los 2 brazos que le quedaban libres. Y supo que esa imagen de 4 personas que se necesitaban mutuamente más de lo que él jamás las había necesitado a ellas, era la cosa más importante que había visto en su vida, más que cualquier contrato, más que cualquier hotel, más que cualquier número en cualquier cuenta de banco. Esa noche, Esperanza no volvió a la mansión de Providencia. Eduardo le pidió que descansara un día más en lo de doña Consuelo, mientras él preparaba la recámara del ala norte que iba a ser de ella y del bebé. Pero antes de irse, Esperanza le pidió algo. Tráigame la veladora del cuarto de Minnos de los niños. Quiero ponerla junto a la cama de ellos para cuando vuelva. Eduardo la miró sin entender del todo, pero asintió. A la mañana siguiente, la veladora de la Virgen de Guadalupe estaba en la mesita de noche entre las camas de Valentina e Isabela, con la llama encendida y un olor suave a cera que se mezclaba con el olor a ropa limpia que Eduardo había puesto en las camas la noche anterior, con una precisión que habría hecho sonreír a Esperanza si hubiera estado ahí para verlo. El sábado por la noche, cuando Esperanza finalmente entró a la mansión de Providencia por la puerta principal y no por la puerta de servicio, cuando subió las escaleras y entró a la recámara de los niños, donde los 3 ya estaban acostados esperándola con los ojos abiertos y las cobijas hasta la barbilla, Esperanza se sentó en la silla que Eduardo había puesto entre las camas y vio la veladora encendida en la mesita. Valentina se sentó en la cama. ¿Rezamos, Epe? Esperanza asintió, cerró los ojos y rezó en voz alta, con Valentina a su lado repitiendo las palabras, con Isabela agarrándole la mano, con Daniel ya dormido en la cuna con los puños abiertos por primera vez en semanas. Y la oración que salió esa noche no fue la de una mujer sola pidiendo fuerza en un cuarto prestado. Fue la de una mujer rodeada de los niños que la necesitaban, en una casa donde por fin tenía derecho a estar, con una veladora que ya no alumbraba la oscuridad, sino que celebraba la luz. 2 años pasaron. Lucía nació un martes de abril a las 6 de la mañana en el Hospital Ángeles de Guadalajara, pesando 3 kilos 200 gramos, con los ojos cerrados y los puños apretados, y un llanto que llenó la sala de parto con la fuerza de alguien que llega al mundo exigiendo su lugar. Esperanza la tuvo en brazos 4 segundos después de que la doctora cortó el cordón. La apretó contra su pecho y cerró los ojos, y lo primero que le dijo no fue su nombre, ni una palabra de bienvenida, ni nada que se pareciera a lo que dicen las madres en las películas. Fue algo más simple y más verdadero. Ya estás aquí, mija. Ya no estoy sola. En la sala de espera, Eduardo estaba sentado con Valentina a su derecha, Isabela a su izquierda y Daniel en su regazo.
Los cuatro habían llegado a las 5 de la mañana cuando Esperanza empezó con las contracciones y Eduardo los subió al coche todavía en pijama porque Valentina le dijo que si dejaban a los niños en la casa se iba a ir caminando al hospital sola. Y Eduardo ya había aprendido que cuando Valentina decía algo con esa voz, no era una amenaza, era un plan. Lucía creció en la mansión de Providencia como si hubiera nacido ahí, porque en cierto sentido, así fue. Su cuna estaba en la recámara de Esperanza, en el ala norte de la casa, junto a la ventana que daba al jardín de las jacarandas. Pero esa cuna rara vez tenía a Lucía adentro, porque siempre había alguien cargándola. Valentina la cargaba con la destreza de alguien que lleva 2 años practicando desde que la barriga de Esperanza le enseñó que otro ser humano estaba en camino. Isabela la cargaba con más entusiasmo que técnica, apretándola tanto contra el pecho que Esperanza tenía que recordarle cada vez que Lucía necesitaba respirar. Y Daniel, que a los 4 años ya hablaba con una fluidez que nadie esperaba del niño, que a los 2 apenas decía epe, la cargaba sentado en el sillón de la sala con las 2 manos debajo de la cabecita como le habían enseñado, mirándola con la fascinación de un científico que descubre algo que no sabía que existía. «Tía Epe», decía Daniel, y la frase salía completa y clara como una moneda recién acuñada. ¿Lucía ya puede jugar o todavía es muy chiquita? Los 4 niños crecieron juntos como hermanos. No como hermanos de papel, ni de discurso, ni de una historia bonita que alguien cuenta para quedar bien. Como hermanos de verdad, de los que se pelean por quién se sienta primero en la mesa, de los que se acusan mutuamente cuando alguien rompe algo, de los que se defienden frente a cualquiera que los amenace y se reconcilian 10 minutos después sin guardar rencor. Valentina tenía 8 años y había dejado de ser la niña que partía pan dulce en la cocina a las 11 de la noche para darles de comer a sus hermanos. Seguía siendo seria, seguía siendo observadora, seguía teniendo esos ojos grandes que registraban todo. Pero la seriedad ya no cargaba peso. Ya no era la seriedad de una adulta atrapada en un cuerpo de niña. Era la seriedad natural de alguien que nació pensando más de lo que habla, que prefiere escuchar antes de opinar, que elige a sus amigos con cuidado y que cuando sonríe, y ahora sonreía seguido, lo hace con todo el cuerpo, como si cada sonrisa fuera un evento que merece toda su energía. Valentina cuidaba a Lucía, pero no como antes cuidaba a sus hermanos, con las manos apretadas y la mandíbula tensa y la sensación constante de que si ella se descuidaba un segundo, todo se iba a caer. Cuidaba a Lucía como cuida una hermana mayor, con cariño torpe, con órdenes que Lucía todavía no entendía, pero que obedecía, porque la voz de Valentina le sonaba a la cosa más segura del mundo. Y con un orgullo feroz que salía cada vez que alguien en la calle les preguntaba si eran hermanas. «Sí», decía Valentina, «es mi hermana». Y el tono con el que lo decía no admitía correcciones, ni aclaraciones, ni asteriscos. Isabela tenía 6 años y ya no mojaba la cama. Había dejado de mojarla. 3 meses después de que Esperanza volvió a la casa, como si su cuerpo hubiera necesitado confirmación de que la persona que la hacía sentir segura iba a seguir ahí cada noche antes de permitirse soltar el miedo que se le salía por los poros mientras dormía. Isabela seguía siendo la niña de las emociones grandes, la que lloraba en las películas y se reía demasiado fuerte y abrazaba a las personas con una intensidad que a veces las dejaba sin aire. Pero ahora esas emociones tenían un piso firme debajo. Ya no eran las emociones desbordadas de una niña que no sabía si el mundo era un lugar seguro. Eran las emociones plenas de alguien que sabe que tiene a dónde llegar y a quién abrazar cuando todo se siente demasiado grande.
Y todas las noches, sin excepción, Isabela le cantaba a Lucía la canción de la estrella antes de dormir. La misma canción que Esperanza le había cantado a ella durante 1460 noches. La misma canción que la madre de Esperanza le cantaba en Oaxaca. Y ahora Isabela se la cantaba a Lucía con una voz que ya no se trababa en las notas difíciles y que tenía un vibrato suave que Esperanza escuchaba desde la puerta del cuarto con una mano en el marco y la otra en el corazón. La canción había pasado de una generación a otra, de Oaxaca a Guadalajara, de una madre muerta a una hija viva, de una empleada a una niña, y de esa niña a una bebé que se dormía cada noche, sin saber que la melodía que escuchaba cargaba la historia de 3 mujeres que la habían cantado antes que ella. Daniel tenía 4 años y hablaba sin parar. Era un río de palabras que no encontraba la forma de detenerse, como si todos los meses que pasó callado se hubieran acumulado en una presa que finalmente se reventó y ahora las palabras le salían a borbotones, a veces 2 a la vez, a veces encimadas unas sobre otras, a veces en un orden que solo él entendía, pero que siempre tenía sentido si uno se tomaba el tiempo de escucharlo. Ya no se aferraba a Esperanza con esa desesperación de antes, con esos puños cerrados y ese cuerpo rígido que no soltaba. Ahora la buscaba con la naturalidad de quien sabe que la persona va a estar ahí. Le agarraba la mano cuando caminaban por el jardín. Se sentaba en su regazo cuando ella leía. Y cuando la llamaba tía Epe, la palabra ya no sonaba como un grito de auxilio, sino como un nombre, simplemente un nombre, el nombre de la persona más importante en su vocabulario de 4 años. Eduardo redujo sus viajes a 1 por mes. Lo decidió la semana que Esperanza volvió, cuando estaba sentado en la sala, viendo a Valentina leerle un cuento a Daniel, mientras Isabela le mostraba a Esperanza un dibujo que había hecho en la escuela. En ese momento, con la luz de la tarde entrando por el ventanal, que alguna vez estuvo cerrado con llave, Eduardo se preguntó cuántos momentos como ese se había perdido en 6 años de aviones y hoteles y contratos. Y la respuesta fue tan grande que no cabía en un número. Ahora llegaba a la casa a las 6 de la tarde. Cenaba con los niños en la mesa de la cocina, no en el comedor formal que Claudia había decorado para las fotos que ya nadie tomaba. Les preguntaba por la escuela, por los amigos, por los dibujos de Isabela, por los libros de Valentina, por las palabras nuevas de Daniel, por los pasos de Lucía que cada día eran más firmes y más decididos. Y después de cenar, caminaba hasta la recámara de su madre, doña Eugenia, que vivía en el ala sur de la casa desde que Eduardo la trajo de la residencia de ancianos, donde llevaba 2 años porque él no tenía tiempo de cuidarla. Ahora tenía tiempo. En la empresa, Eduardo creó la Fundación Manos que Sostienen, un programa de apoyo legal gratuito para trabajadoras del hogar que habían sido despedidas injustamente. La fundación pagaba a abogados, ofrecía asesoría laboral y acompañaba a las mujeres en los procesos ante la Junta de Conciliación. El primer caso que ganaron fue el de una mujer de 52 años que llevaba 11 trabajando en una casa en Zapopan y que fue despedida sin liquidación cuando se lastimó la espalda cargando muebles que el patrón le mandó mover. La mujer recibió su liquidación completa, su seguro, y una carta de disculpa que el juez obligó al patrón a escribir de su puño y letra. Eduardo guardó una copia de esa carta en su oficina, junto a una foto de sus 4 niños que Valentina había tomado con una cámara desechable el día del primer cumpleaños de Lucía. Un viernes en la noche, después de acostar a los niños, Eduardo encontró a Esperanza en la cocina preparando el lonche para el día siguiente. Tenía el delantal puesto, el pelo recogido con el pañuelo que usaba desde que él la conocía,
y las manos moviéndose con la eficiencia de alguien que ha hecho eso tantas veces que ya no necesita pensar para hacerlo. Se sentó en la mesa y la miró trabajar. «Esperanza», dijo. Ella lo miró de reojo sin dejar de untar mayonesa en el pan. «Mis hijos me enseñaron que el amor no se compra ni se finge, y usted les enseñó a ellos lo que yo no supe darles». Esperanza dejó el cuchillo sobre la tabla. Se limpió las manos en el delantal con ese gesto suyo que hacía antes de escuchar algo importante, y lo miró con esos ojos que habían cruzado un estado huyendo de un hombre que le rompió la cara, que habían cuidado a 3 niños ajenos como si fueran de su sangre, que habían leído una carta de despido de rodillas sobre baldosas calientes y que ahora estaban tranquilos, firmes, sin miedo. «Yo solo hice lo que mi mamá me enseñó, señor, que cuando uno encuentra a alguien que necesita cuidado, uno no se da la vuelta, uno se queda». Y afuera, en el jardín donde las jacarandas estaban cargadas de flores moradas, que Esperanza ya no barría sola, porque Daniel insistía en ayudarla con una escobita de plástico que era más estorbo que ayuda, la noche de Guadalajara se cerraba suave sobre la casa de Providencia con el silencio tibio de un lugar donde por fin vivían las personas que lo merecían. Era sábado en la tarde, la clase de sábado que huele a pasto recién cortado y a tierra mojada por la regadera automática, que se enciende a las 4 y que deja el jardín brillando como si alguien le hubiera puesto barniz a cada hoja de cada planta. El sol de Guadalajara estaba bajando por detrás de las jacarandas y les ponía un borde dorado a las flores, moradas que ya nadie barría con urgencia, porque a nadie en esa casa le molestaba que el piso del jardín estuviera cubierto de pétalos. Los 4 niños estaban en el pasto. Isabela perseguía a Daniel alrededor del árbol de jacaranda, con los brazos abiertos, amenazando un abrazo del que Daniel huía, riéndose con esa risa suya que no tenía fondo ni freno ni intención de parar. Valentina estaba sentada en el pasto con las piernas cruzadas y la espalda recta, a 2 metros de distancia, con los ojos fijos en un punto del jardín donde algo pequeño se estaba moviendo con la determinación torpe de las cosas que acaban de descubrir que pueden moverse por sí mismas. Lucía tenía 1 año y 4 meses. El pelo rizado, que le había crecido en mechones desparejos, le caía sobre los ojos como una cortina que ella no sabía apartar todavía. Estaba de pie, sola, en medio del pasto, con los brazos abiertos a los lados como las alas de un pájaro que no sabe si puede volar, y los pies descalzos, hundidos en la tierra blanda del jardín. Dio un paso. El primero salió torcido, más hacia la izquierda de lo que ella pretendía, y el cuerpo se le fue hacia un lado como un barquito al que le pega una ola pequeña, pero no se cayó. El segundo paso fue mejor, más firme, más centrado. El tercero fue casi recto, con un impulso que la llevó medio metro más adelante y que le arrancó un sonido de la boca que no era palabra todavía, pero que se parecía a la alegría en su forma más pura, antes de que el lenguaje la filtre y la complique. Valentina se levantó del pasto y caminó hacia Lucía con las 2 manos extendidas, los dedos abiertos, lista para sostenerla si se caía. Pero no corrió, no la agarró antes de tiempo. La dejó caminar, la dejó tambalearse, la dejó sentir el pasto debajo de los pies y el aire en la cara y la gravedad tirando de ella hacia abajo, mientras algo más fuerte que la gravedad la empujaba hacia adelante. Lucía dio 2 pasos más, el quinto y el sexto, y en el séptimo, cuando las piernas finalmente le dijeron que ya era suficiente por hoy, se fue hacia adelante con los brazos estirados y Valentina la atrapó con las 2 manos debajo de los brazos, la levantó del pasto y la apretó contra su pecho con la naturalidad de alguien que ha estado practicando ese gesto desde antes de que la otra persona naciera. «Caminaste, Lucía», le dijo Valentina al oído.
con una voz que no era de niña de 8 años, sino de hermana mayor, de protectora, de alguien que sabe lo que significa dar los primeros pasos en un lugar donde alguien te espera al final del camino. Esperanza los miraba desde la terraza. Estaba de pie junto al barandal de piedra, con las manos apoyadas en el mismo lugar donde 2 años atrás había apoyado las rodillas cuando Claudia le entregó la carta de despido. Las mismas baldosas de barro que le habían quemado la piel a través del uniforme ahora estaban tibias por el sol de la tarde, y Esperanza las sentía debajo de los zapatos que ya no eran los zapatos gastados del uniforme gris, sino unos zapatos cómodos que ella misma se había comprado con su primer aguinaldo completo. No estaba de rodillas, estaba de pie, y la vista desde ahí, desde esa terraza que alguna vez fue el lugar donde le quitaron todo, era la imagen más hermosa que sus ojos habían visto. Sus 4 niños jugando en un jardín donde tenían derecho a estar, bajo un sol que les calentaba la piel sin quemarla, rodeados de flores moradas que caían como confeti silencioso sobre el pasto donde Lucía acababa de dar sus primeros pasos. Eduardo salió por la puerta del ventanal, el mismo ventanal que Claudia había cerrado con llave mientras los niños golpeaban el vidrio, gritando el nombre de Esperanza. Ahora estaba abierto, con las cortinas moviéndose suave por la brisa de la tarde. Eduardo se paró junto a Esperanza en el barandal. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirando a los niños, con los hombros relajados y la corbata aflojada del saco que se había quitado al llegar, y una expresión en la cara que no era de un empresario hotelero que administra propiedades en 5 ciudades, sino de un padre que está donde tiene que estar, viendo lo que tiene que ver, en el momento exacto en que tiene que verlo. Isabela se detuvo debajo del árbol y levantó la cara hacia la terraza. «Epe», gritó. «¿Viste? Lucía caminó». Esperanza sonrió. Le sonrió a Isabela, a Daniel que seguía riendo, a Valentina que cargaba a Lucía como si fuera un trofeo, y a la niña de los pies descalzos y el pelo rizado que acababa de descubrir que el mundo es un lugar al que se puede llegar paso a paso, si alguien te espera al otro lado, con las manos abiertas. Y es que a veces la vida funciona de maneras que uno no entiende hasta mucho después. A veces, la persona que te pone de rodillas en el piso de una terraza sin saberlo, te está poniendo en el camino que te lleva exactamente al lugar donde siempre debiste estar. Y a veces, solo a veces, los primeros pasos más importantes no son los que da un niño aprendiendo a caminar. Son los que da una mujer que se levanta del piso, se sacude las rodillas y camina hacia adelante sin mirar atrás, llevando consigo a todos los que la necesitan, porque eso es lo que hacen las personas que saben que el amor no es una palabra que se publica en una foto. Es algo que se demuestra todos los días, en silencio, con las manos.